Buenas tardes, estamos desde el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Como saben, cada semana abordamos temas relacionados con el deporte, la cultura, la ciencia y mucho de lo que sucede en la vida universitaria. En esta ocasión estaremos hablando sobre el entrenamiento, el esfuerzo de tipo aeróbico y algunos deportes con predominio en el entrenamiento de la resistencia. Si alguien en este país nos puede hablar ampliamente de estos temas, es el químico farmacobiólogo Antonio Eliseo Chilara. Él está asignado a la Dirección de Medicina del Deporte, en la cual actualmente se desempeña como docente y responsable del laboratorio de pruebas bioquímicas. Misma, casi 30 años de experiencia en el laboratorio de pruebas bioquímicas. Ahora sí que por su laboratorio han pasado deportistas de alto rendimiento de varias generaciones, de Juegos Olímpicos, de todas las especialidades deportivas. Del deporte profesional, pues por ahí ha pasado, cada año pasa Pumas, este, realizándose las pruebas de laboratorio en la dirección, pruebas de fisiología, biomecánica, bioquímica y bueno, todo lo que existe en cuestión de laboratorios en la Dirección de Medicina del Deporte. Pero bueno, vamos a dejar que nos hable Antonio Chilara. Me comentaba sobre un máster que acaba de terminar, Antonio. Así es, pues aunque estamos muy enfocados al deporte, no solamente de alto rendimiento, sino también recreativo y sobre todo con la población pues que más lo requiere, sí me he enfocado un poquito más a los deportes de resistencia. Entonces estamos por terminar un máster en entrenamiento en alto rendimiento en deportes de resistencia por parte de una universidad en España, una maestría en línea. Y bueno, y tenemos un equipo de corredores y triatletas que ya llevan más de 25 años entrenando conmigo. Entonces combinamos acá la carrera de químico con la de entrenador, específicamente en corredores de maratón y triatletas desde distancias sprint olímpicos hasta Ironman. Y cuando tenemos oportunidad, pues también nos hemos acompañado también haciendo este tipo de eventos, igual pruebas de ciclismo, pruebas de natación en aguas abiertas, etcétera. Interesante, interesante. En esos momentos recordaba también, Antonio, por ahí algunos momentos que compartimos juntos en la Dirección de Medicina y Deporte, de pruebas de laboratorio, pues equipos, ¿no? Como Cruz Azul, Toros Nesa, qué otros En aquellos nos han entonces, pasado por sí, ahí? acá, pues ya en la UNAM, acá llevamos 30 años en la Dirección de Medicina del Deporte, pero también tuvimos la oportunidad de trabajar de manera particular con el doctor Heredia, que era encargado del Club América y bueno, de todos los equipos de Televisa, sin hacer comentarios, ¿no? Pues prácticamente los equipos de fútbol que tenían Necaxa, Atlante, Toros Neza, evidentemente el América. Y pues acá en la misma universidad, los equipos que han venido a evaluarse de fútbol. En algún momento igual tuvimos la oportunidad de trabajar con las selecciones nacionales. En la primera y la segunda etapa que tuvo Aguirre, también estuvimos haciendo pruebas de campo en el centro de alto rendimiento, que en ese entonces se llamaba Pegaso, con los seleccionados nacionales de fútbol también, entre otras disciplinas. Pero bueno, acá en nuestra área, pues sí nos tenemos que enfocar pues a diferentes deportes, deportes de equipo, deportes de contacto, deportes de resistencia, de potencia, de arte competitivo. Acá en la universidad, pues básicamente vienen a evaluarse pues todos los atletas representativos, aunque es la población a la que más nos enfocamos está abierta también al público. Acá vienen a evaluarse pues atletas recreativos, también profesionales de diferentes deportes, como bien decías. Y sí, como tú comentabas, recordando, pues fueron de las primeras generaciones que tuve la oportunidad de darles clases de bioquímica del ejercicio.
junto con otros compañeros que estamos hablando de más de aproximadamente 28 años, ¿no? 29 Sí, años, sí, sí. cuando Ahí estuvieron ustedes recordarás por a acá. Bernard Schuster, que también pasó por tu laboratorio, ¿no? Así es, a lo mejor muchos ni siquiera saben quién fue este jugador alemán, ¿verdad? Sí, En su etapa ya de previa a su retiro cuando estuvo acá con Pumas. exactamente. Bueno, pues entramos de lleno al tema por ahí, bueno, una charla más que nada. ¿Qué nos puedes hablar sobre el deporte de resistencia? Te comentaba que por acá en Baja California pues está mucho la cultura del ejercicio, mucha gente está participando en carreras atléticas cada semana. Sí, pues mira, aunque es curioso, en la época de los 80, digamos que es cuando se da un boom sobre el running, como le llamaban, los trabajos aeróbicos, y empiezan a correrse maratones y más presencia, incluso todavía a las mujeres, con decir que las mujeres todavía no se les permitía correr los maratones, y hasta Los Ángeles 84, cuando se corre por primera vez una maratón femenina, ¿no? Y pues fue un boom que hasta la fecha en nuestro país, pues tuvo su época de oro, hay que mencionarlo, donde los maratonistas mexicanos, pues llegaron a ganar los principales maratones del mundo, hoy conocidos como los majors, como son los maratones de Nueva York, de Boston, de Chicago, de Londres, de Berlín, de Tokio, que son los principales maratones que se hacen, y que ahorita ya también, pues al parecer también Sydney ya lo van a incluir como el séptimo major. Y acá en México específicamente, pues el maratón de la Ciudad de México que ha recopilado hasta más de 30,000 competidores, y que desafortunadamente ya no toda la gente lo completa, ¿no? Algunos maratones que se corren ya en septiembre, octubre, incluso noviembre. Apenas acaba de correr el maratón de Nueva York, el mes pasado el de Chicago, que son de los maratones donde incluso se han roto récords mundiales. En septiembre que se corrió Berlín. Y acá en México tuvo su boom con los entrenadores, con Tadeusz Kempka, que tuvimos la oportunidad de compartir algunas experiencias, incluso por allá una mesa redonda en un congreso de Gatorade, donde abarcamos precisamente los deportes de resistencia, el trabajo multidisciplinario, porque no solamente es el entrenador, aunque es el eje, obviamente, de este grupo para desarrollar la resistencia, pues definitivamente se necesita del apoyo de las ciencias del deporte, como es la psicología, la nutrición, la bioquímica en este caso, los controles bioquímicos que se llegan a hacer. Y ahí tuve la oportunidad también de trabajar un tiempecito con ellos, con algunos atletas. Y bueno, pues desafortunadamente esa época ya pasó. Sin embargo, la parte yo creo positiva de todo esto es que, a diferencia a lo mejor de otros deportes populares, como en este caso el fútbol, yo creo que es deporte número uno acá en México, pero más que nada por la mercadotecnia y la práctica, que es algo muy divertido, pero la base siguen siendo los deportes de resistencia. O sea, cualquier deporte que nosotros practiquemos, incluso hasta en las pruebas de velocidad, potencia, la base aeróbica es una de las prioridades que debemos de tener, no solamente para la competencia, sino para la salud, que es algo muy importante. Y en este caso, las carreras atléticas, las carreras al aire libre, pues ha sido algo que está muy al alcance de la gente, y no tiene edad, incluso desde los niños hasta gente de la tercera edad. Hay campeonatos mundiales, cuando ya hablamos de alto rendimiento, donde hay atletas que, a pesar de la edad que tienen, pues siguen corriendo con supermarcas. Pero a lo que voy es que esto de participar en los eventos, pues aparte de que es una cuestión recreativa, de convivencia, de superarnos, pues también es algo muy bueno para la salud cardíaca, para la salud cardiopulmonar, cardiovascular, y sobre todo para el enfoque de la salud mental, que es algo que yo creo que la mayoría de los que nos gustan los deportes de resistencia, y no solamente la carrera, el ciclismo, la natación, el remo, la caminata, infinidad de deportes, kayak, etcétera, que involucran entrenamientos al aire libre,
básicamente que también lo podemos hacer en gimnasio, pero que en sí la mayoría de los eventos pues se hacen al aire libre y nos permiten convivir con la naturaleza, convivir con otros atletas, donde incluso pues ya la competencia no es contra ellos, es básicamente contra nosotros, por así decir, como una manera de superarnos, pero que también conlleva salud, entre comillas, porque cuando no hay un adecuado control en la salud, no hay un adecuado control en las mismas cargas de entrenamiento, puede ser nocivo. Esto nos puede llevar incluso hasta la muerte. Y pues ahí sabemos, ¿no? Maratón, en los medios maratones, durante la mitad, la parte final de las competencias, que hay mucha gente infartada. Apenas hace unas semanitas fue el Campeonato Mundial de Triatlón en España pues desafortunadamente un mexicano falleció y siendo un campeonato mundial en categorías de edades. Y no fue el único, también un inglés, pudiéramos suponer que pues es gente pues muy recreativa, pero no, o sea, para haber asistido a ese mundial, pues es gente que tuvo que haberse preparado ya años entrenando, pero que probablemente no llevaron un control médico adecuado, no se hicieron pruebas de esfuerzo, eh, mm, probablemente desconocían que tuvieran algún problema cardíaco. Y hago el comentario porque precisamente, aunque lo vemos esto como algo recreativo, sí es importante, sobre todo a determinadas edades, que nosotros tengamos un check médico, que sepamos al menos cómo están nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos, que son factores de riesgo cardiovascular muy relacionados con las malas dietas o incluso con la propia genética. Bueno, mejor estar haciendo ejercicio que estar sentado viendo la tele, una manera de vencer, de combatir el sedentarismo, ¿no? Pero aún así, haciendo ejercicio puede ser un riesgo. Entonces, por eso es muy importante que antes de iniciar una práctica deportiva, lo más recomendable es que se hagan un examen médico. Si es posible que ese examen médico incluya un electrocardiograma, incluya una prueba de esfuerzo, y ya de allá, incluso con ese nivel, que no solamente va a descartar algún problema cardíaco, algún problema metabólico con las pruebas de sangre, que también es importante que se hagan una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina, cositas por allá que pueden estar ocultas sobre todo a determinadas edades. Después de los 30 años, 40 años, empiezan a presentarse pues muchas fisiopatologías relacionadas con la edad, obviamente con la genética, y aunque pensamos que estamos haciendo las cosas por salud, pues no sabemos qué tanto nos estamos arriesgando. Y en las mismas pruebas de esfuerzo que se hacen, pues nos puede servir también para determinar nuestro grado de riesgo, pero sobre todo de salud y que en base a esas pruebas nosotros podamos diseñar programas acordes al nivel de la capacidad física que tengas, al nivel de los objetivos que tú pretendas, de la disposición que tú tengas. Y en la gente que ya lleva años haciendo esto, pues ver cuáles son las adaptaciones que ya han logrado obtener por la práctica crónica del ejercicio, que ya empiezan a presentar un perfil que les permite tener esos rendimientos. Esa es la diferencia que encontramos en los atletas de alto rendimiento, que la misma práctica progresiva y acumulada del ejercicio ocasiona modificaciones fisiológicas en nuestro organismo que permiten pues tener un mejor rendimiento, aunque en unas ocasiones pues no son las adaptaciones que nosotros quisiéramos, que pueden llegar a ser patológicas. Ujú. Sí, tocas muy interesante este punto. A veces tenemos una falsa seguridad. Generalmente cuando comenzamos a hacer carreras a campo abierto, pues, empezamos arriba de los 25, 30 años. Digo, hablando de un grupo grueso. Obviamente quien tiene desde temprana edad el talento para hacer trabajo de resistencia o tiene una inclinación, pues pueden empezar a los 12, 14 años y bueno, ahí pueden llegar hasta el alto rendimiento. Pero el grueso de la población, de los que vemos compitiendo cada fin de semana, pues son personas que han iniciado a los 25, 30 años o más arriba y que traen una historia de haber jugado fútbol, de haber jugado béisbol, de haber jugado baloncesto. Entonces dicen, soy deportista, soy fuerte, y entran a las pruebas precisamente sin hacerse este tipo de estudios.
Y sabemos, bueno, pues que todo lo que se echa a andar bioquímicamente perdón, fisiológicamente y anatómicamente, pues tiene una base que es la bioquímica, ¿no? Y pues por ahí lo importante de hacerse esas pruebas de laboratorio para determinar los niveles de cada prueba, ¿no? De cada elemento. Eh, específica en específicamente en esto, Antonio, ¿qué nos puedes hablar sobre las pruebas físicas? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente cuando tanto el deportista de alto rendimiento como el que se inicia, qué va a encontrar en las pruebas bioquímicas? Bueno, de entrada hablando de las capacidades, la resistencia es una de los pilares de una triangulación que nosotros así le llamamos entre las capacidades más importantes. En este caso son capacidades motrices que nos van a permitir y junto con la velocidad de las capacidades que nosotros en este ángulo, por así decir, que en todos los deportes debemos de tener. Bueno, vamos a aceptar ajedrez, ¿verdad? Que no lo podemos considerar como un deporte físico, más bien de estrategias mentales, ¿verdad? De inteligencia, de estrategias, ¿no? En el caso de la mayoría de los deportes, la resistencia como tal es la base para poder desarrollar pues esas capacidades que nos permitan poder aguantar por más tiempo una determinada intensidad de esfuerzo. O sea, no solamente de hecho se trata de qué tanto nosotros podamos aguantar un esfuerzo, sino la capacidad de poder sostener esa capacidad de trabajo. O sea, no se trata, bueno, pues yo corro maratón, pero lo hago en 24 horas. Hay un tiempo para que pues podemos considerar, bueno, pues tu resistencia no es la mejor de ese esfuerzo. Y entonces, por eso es que han habido en los últimos años pruebas donde llevan al extremo a ver cuánto más se puede aguantar. En este caso, la natación, el ciclismo de fondo, las pruebas de fondo de carrera, pues las combinaron en este caso con el triatlón y comenzaron con el Ironman, ¿no? Donde combinan las pruebas de distancia larga, pero no se trata nada más de que lo aguanten, sino que hay un tiempo para que lo puedan terminar. Incluso algunas pruebas, para que tú puedas participar, te piden un tiempo tope, como por ejemplo el maratón de Boston. Pues para poder participar tú tienes que haber hecho una marca que te permita estar en un percentil de rendimiento que ya no es tan recreativo. Entonces, la resistencia junto con estas otras capacidades como es la fuerza y la velocidad, es algo que todos empezamos a desarrollar desde pequeños. Sin embargo, no se desarrollan a la par. La resistencia, a diferencia de la fuerza y de la velocidad, tiene un efecto más retardado, un efecto más crónico. Por eso es que no vamos a encontrar muy frecuentemente lo que tú comentabas, a gente haciendo carreras de distancias largas desde niños. No es lo más recomendable. Incluso con ellos tenemos otro tipo de capacidades que son las capacidades motrices que se deben de desarrollar con ellos, la flexibilidad, la coordinación, etcétera, que son otros parámetros que también tienen que ver con la condición física. Pero específicamente la resistencia, por eso es que la gente ya después de su etapa de maduración, con la carga crónica, los años que llevan entrenando, ya tienen adaptaciones cardíacas, ya tienen adaptaciones respiratorias, ya tienen adaptaciones metabólicas que les permiten rendir un poquito más. Entonces, por eso es que esas adaptaciones no las vamos a notar con unas cuantas semanas de estar entrenando, incluso ni siquiera con unos meses. Tienen que pasar ciertos años para que nosotros la podamos desarrollar. Y a diferencia a lo mejor de otros deportes como donde la velocidad o la fuerza es la capacidad que va a prevalecer para el rendimiento, en el caso de la resistencia, de manera indirecta estamos evaluando la capacidad cardíaca que tiene el atleta, la capacidad pulmonar que tiene el atleta, incluso, como habías comentado, hay un perfil anatómico de su somatotipo, cuánto de grasa, cuánto de músculo tiene, o sea, vamos a encontrar que no van a ser personas de mucho peso,
vamos a encontrar que son personas que tienen poca grasa muscular, poca grasa y tienen un poco más de masa muscular en comparación a otros deportes, pero son ligeros. Y esto es en términos a la economía que tienen que tener de su metabolismo, a la eficiencia que tienen que tener en su movimiento, y está relacionado, como comentabas, con el metabolismo. Uno de los parámetros más importantes que nosotros tomamos como referencia para saber el nivel de resistencia que tiene un individuo, sea deportista o no sea deportista, es lo que nosotros conocemos como el consumo máximo de oxígeno o VO2 max, que no es más que la capacidad que tiene nuestro organismo, primero de captar, de transportar y de poder utilizar ese oxígeno a nivel muscular. ¿Y por qué decimos el oxígeno? Y de ahí es donde vienen los términos que alguna vez seguramente hemos escuchado hablar de lo aeróbico y lo anaeróbico. Metabólicamente hablando, nosotros podemos obtener energía a través de un metabolismo donde el oxígeno es necesario o donde incluso no es necesario que haya el oxígeno. Entonces, nosotros tenemos, digamos que tres combustibles importantes para poder desarrollar la energía y esos combustibles tienen que ver precisamente con los carbohidratos o hidratos de carbono, como algunos otros le llaman, con las grasas o lípidos y con las proteínas. Cuando nosotros utilizamos estos sustratos energéticos con el oxígeno, nos va a dar una X cantidad de energía, pero en algún momento determinado, si ese oxígeno ya no es suficiente para que nosotros podamos producir mucha energía, ya nuestro esfuerzo decimos que se vuelve anaeróbico. Y a diferencia de un esfuerzo aeróbico donde nosotros podemos quemar las grasas, podemos quemar los carbohidratos, podemos quemar las proteínas, que no es la función más importante de las proteínas darnos energía, es más estructural, digamos, es como que de reserva. Lo mismo que las grasas, pero sin embargo las grasas nos dan más energía. El problema es que no las sabemos usar o no la intensidad con la que hacemos un esfuerzo no nos permiten utilizar las grasas, que de hecho por cada gramo nos da más del doble de energía. Un gramo de carbohidratos nos da 4 calorías, mientras que las proteínas igual, aproximadamente. Mientras que un gramo de grasa, si nosotros quemamos un gramo de grasa, nos da 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos de alimentos, un gramo de grasa nos daría más energía. El problema es que no los usamos y eso tiene que ver con el oxígeno, porque si el oxígeno que es necesario para la combustión no es suficiente, lo único que vamos a quemar van a ser los carbohidratos, ya no quemamos grasas y mucho menos obviamente las proteínas. De ahí la importancia que tiene la resistencia, porque la resistencia está muy relacionado con esa capacidad que nosotros tenemos de poder captar ese oxígeno, de poderlo transportar y de poderlo utilizar sobre todo a nivel celular. Entonces, para que ese oxígeno pueda llegar hasta la célula, nosotros tenemos que tener una buena capacidad pulmonar, tenemos que tener una buena capacidad cardíaca, tenemos que tener una buena capacidad circulatoria, que la sangre pueda pasar muy bien a través de nuestro cuerpo. Y para que eso suceda, pues debemos de tener un porcentaje de grasa no alto, de preferencia no más de 20. Los atletas, en este caso de resistencia, tienden a tener menos de 10 en el caso de los hombres, y un porcentaje de masa muscular de preferencia arriba de 45, 50% de músculo. Y esto es muy importante sobre todo con la edad, porque a la medida que también nos vamos haciendo más longevos, para no decir senectos, más viejitos, tendemos a acumular más grasa y el problema no solamente es que esta grasa que es tejido adiposo o grasa corporal, es que esa grasa también se acumula en la sangre a través del colesterol principalmente y esto obstruye las arterias. Pero no solamente es ese problema, sino de que también perdemos masa muscular. Por eso incluso nosotros pudiéramos pensar, bueno, si vamos a hablar un poquito de resistencia, pues vamos a hacer trabajo aeróbico. No, también se debe hacer trabajo de fuerza, que se considera también como trabajo anaeróbico, porque ahí no necesitas tanto del oxígeno para producir esa energía. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ustedes notarán que a la medida que aumenta la intensidad del esfuerzo, pues vamos a notar que aumenta nuestra frecuencia respiratoria, aumenta nuestra frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta? Porque el músculo, al estar en contracción y relajación, va a necesitar cada vez más energía, más combustible, más oxígeno. Entonces, una manera precisamente de compensarlo es esa,
que aumente nuestra frecuencia respiratoria, aumente nuestra frecuencia cardíaca y se bombea más sangre con más oxígeno. Pero tenemos un tope. Desafortunadamente hay una frecuencia cardíaca máxima, hay una cantidad de oxígeno que nosotros podemos captar y podemos circular. Eso precisamente es el consumo máximo de oxígeno. Y este consumo de oxígeno es lo que nos va a dar, al final de cuentas, la cantidad de energía que nosotros quemamos. Por cada litro de oxígeno que nosotros quemamos, más o menos gastamos 5 calorías. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, a través precisamente de pruebas metabólicas, a través de una prueba de esfuerzo con análisis de gases, o incluso de manera indirecta, a través de una medición del lactato, saber en qué momento nuestro organismo deja de ser aeróbico o ya no es suficiente la cantidad de oxígeno y empieza a ser anaeróbico. ¿Esto para qué nos sirve en el deporte? Que nos va a permitir poder aguantar más tiempo un esfuerzo siempre y cuando el oxígeno esté disponible. Llega un momento en que ese oxígeno no va a estar disponible, es lo que nosotros llamaríamos el umbral anaeróbico, y entonces todo esfuerzo que hagamos por arriba de ese umbral ya no nos va a permitir aportar la energía adecuada para aguantarlo por mucho tiempo, se vuelve anaeróbico. Y con esto, ¿qué sucede? Nos empezamos a cansar. En el caso de los maratonistas, hablando específicamente del maratón, este es un aspecto muy importante porque no debemos de alcanzar ese umbral, no lo debemos de sobrepasar. Por allá seguramente algunos corredores que nos estén escuchando, pues si no les ha pasado, tal vez han visto que algunos se topan con la famosa pared, más o menos a las 3 horas, más o menos a los 30 kilómetros, pues que de repente ya no pueden, así literalmente sienten que se están chocando con una pared porque ya ni los músculos se quieren mover. Y esto tiene que ver precisamente con ese gasto energético que tuvieron, ya utilizaron sus reservas de glucógeno, el oxígeno ya no es suficiente y en muchas ocasiones ya no terminan ese esfuerzo. Ahí la importancia que tiene que nosotros sepamos dónde están esos umbrales metabólicos, hasta dónde mi organismo empieza a quemar grasas con mayor eficiencia, hasta dónde ya no quema grasas, solamente carbohidratos, y eso es algo que nosotros podemos entrenar. A la medida que nuestra capacidad de oxigenación de la sangre aumente, a medida que aumente nuestro VO2 max o consumo máximo de oxígeno, mayor capacidad de resistencia vamos a tener. La tecnología, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, es que esto lo tengo que hacer en un laboratorio, pero lo tiene que hacer un médico del deporte, un cardiólogo. Bueno, obviamente en la prueba de esfuerzo que le van a hacer, pues no solamente ese es el objetivo, determinar el consumo máximo de oxígeno, que es uno de los objetivos principales en toda prueba de esfuerzo, sino más bien también descartar que hay algún problema cardíaco, algún problema respiratorio, algún problema circulatorio, ¿no? Pero cuando, entre comillas, si todo está bien, todo, alguna otra enfermedad también crónico-degenerativa como la hipertensión, que es algo que también tiene que estar muy atenta la gente, sobre todo ya después de los 30, 40, 50 años, que ya se empieza a juntar los problemas de hipertensión con los problemas de colesterol alto, con los problemas de la glucosa, con los problemas de diabetes. Bueno, ya no es tan sencillo mantener un esfuerzo por mucho tiempo, que en este caso es la resistencia, por eso es la importancia. Cuando esto ya está controlado, que ya llevan una supervisión médica, ya llevan un control, esto no quiere decir que la gente que sea diabética o que sea hipertensa o que incluso haya tenido un infarto no pueda hacer ejercicio, incluso no pueda correr un maratón. Por supuesto que lo pueden hacer. En mi caso particular, incluso yo tengo gente diabética, hipertensa, gente que previamente ha tenido un infarto. La diferencia es que deben de estar controlados, que sepan cuál es el riesgo que ellos tienen, que lleven un tratamiento adecuado y que cuando hagan ejercicio controlen la intensidad del esfuerzo. Y de allá precisamente la importancia que tienen ahora los famosos relojes inteligentes, que ya nos permiten controlar el pulso, la intensidad. Para quienes a lo mejor no saben mucho de entrenamiento, bueno, pues ya la mayoría de los relojes te ponen automáticamente una zona, la mayoría de los relojes te ponen 5 zonas de entrenamiento, una zona regenerativa, una zona aeróbica intensa, una zona de umbral y una zona anaeróbica. Lo hace de manera global, incluso te calcula tu frecuencia cardíaca máxima teórica, que no siempre es la más real. Lo ideal es que esa frecuencia cardíaca máxima se determine en una prueba de esfuerzo, en este caso por un especialista. Y en base a eso hacer un programa
que sea específicos, como un traje a la medida. Eso sería lo ideal, saber cuál es ese consumo de oxígeno, dónde está tu umbral y a qué ritmos tú pudieras entrenar, porque la idea es correlacionar esa capacidad aeróbica que tú tienes con la velocidad. O sea, si yo vamos a suponer que yo puedo correr a 150 latidos por minuto y me voy a 6 minutos por kilómetro, probablemente otra persona a esa misma frecuencia cardíaca tenga que correr a 7 minutos el kilómetro o lo tenga que correr a 4, o un atleta elite, pues probablemente lo va a estar corriendo a menos de 3 minutos el kilómetro, o sea, a más de 20 kilómetros por hora. Bueno, mientras mayor sea la velocidad que el atleta pueda correr y menor sea la frecuencia cardíaca, mayor eficiencia tiene. Esto lo veríamos como en los carros. Todos quisiéramos tener el carro más eficiente y el carro más económico. ¿Esto cómo lo pudiéramos interpretar? El coche que gaste menos gasolina y que nos dé más kilómetros por litro. Bueno, en nuestro caso, en el cuerpo, la resistencia, eso es lo que buscaría, que nuestro corazón trabaje menos, pero no quiere decir que va a bombear menos sangre, al contrario, por cada latido, cuando tienen un mayor consumo máximo de oxígeno, bombea más cantidad de sangre, ya de entrada por el entrenamiento crónico de años que llevan, pueden ya tener una hipertrofia, donde aumentan las cavidades internas, las aurículas, los ventrículos, y ya permiten que cada contracción del corazón se bombee más sangre y por tanto se bombee más oxígeno. Bueno, son de las adaptaciones entre algunas que podamos ver en un atleta de alto rendimiento que le va a permitir que pueda bombear el doble de sangre, que pueda bombear el doble, incluso el triple de oxígeno en su circulación que una persona que no hace ejercicio. Por eso, literalmente, cuando ellos corren, hacen el doble o el triple de velocidad que una persona que no hace ejercicio, precisamente por esas adaptaciones cardíacas, estas adaptaciones metabólicas, y que acá la parte interesante es que cuando ya sabemos esto, cuando lo aplicamos al entrenamiento, ya podemos saber el efecto que va a tener, ya sabemos la intensidad a la cual tú debes de entrenar para que obtengas esos cambios, ya sabemos la intensidad a la que tienes que correr una carrera de determinada distancia para que no te quemes, para que se administre tu energía, para que gastes menos energía y puedas aumentar tu capacidad, en este caso de movimiento, tu capacidad mecánica. Con esto concluimos esta primera parte de nuestra plática con Antonio Chilara, químico farmacobiólogo, entrenador, docente, investigador en el área de las ciencias del deporte. Hasta luego.